Hola, ¿qué tal familia? Espero que todos se encuentren muy bien ahí en casa y nuevamente estamos en una entrevista más con un invitado sumamente especial que por segunda ocasión está aquí con nosotros y es totalmente un honor para hablar de un tema sumamente importante y qué más con un profesional sumamente capacitado y que próximamente también brindará un taller acerca de esto y que pues más que está fresco en todo esto y le dije pues tengo que adquirir todos tus conocimientos, amigo. Así que pues nada, antes de comenzar, amigo, muchas gracias por estar nuevamente aquí y gracias también por aceptar la entrevista. No, muchísimas gracias, Juan Manuel. Me parece que te lo había comentado la última entrevista, ¿no? Te decía, ojalá que no sea la última ocasión que nos echemos este tipo de charlas, ¿no? Porque al final de cuentas, más que entrevista, creo que es una charla, ¿no? Bastante amena. Te lo he dicho en otras ocasiones también, que me parece una persona con muy buenas habilidades sociales, ¿no? Que precisamente vamos a hablar de eso el día de hoy. Me parecen muy amenas las charlas, las entrevistas que realizas y me parece que el objetivo se cumple, ¿no? Me parece que la información que se obtiene de cada una de las entrevistas que vas realizando, pues creo que tiene un impacto bastante importante, ¿no? Para los interesados, que por lo general casi siempre son, pues, estudiantes de psicología, psicólogos, pero me parece que también impacta a público en general, entonces Sí. yo con muchísimo agrado, ¿no? De compartir este espacio contigo nuevamente. No, hombre, muchísimas gracias por reforzarme este comportamiento de seguir haciendo este tipo de actividades y estas habilidades las he ido adquiriendo, son adquiridas, ¿va? Y fue una de las cosas por las cuales empecé a hacer, pero bueno, no vengo a hablar de mí, venimos a hablar del tema. Eh, ¿Te parece si vamos entonces comenzando con algunas de las preguntas que tengo aquí? Ok. Adelante, claro que sí. Vale, sabemos que dentro de la ansiedad, si lo vemos desde un punto psicopatológico, hay como bastantes clasificaciones, ¿no? Desde trastorno obsesivo compulsivo, trastorno de pánico, ansiedad generalizada, estrés postraumático, y etcétera, etcétera. Y uno de ellos es este tema del que vamos a hablar, que es la ansiedad social. Así que, pues, para ir comprendiendo un poquito esta problemática, me gustaría iniciar con esta pregunta. ¿Qué es la ansiedad social, Eric? Sí, justamente como lo has comentado, creo que ha sido una muy buena introducción esto que decías. Eh, si lo vemos desde un punto de vista psicopatológico, ¿no? Desde un punto de vista psiquiátrico incluso, ¿no? Partiendo desde el famoso DSM, vamos a encontrar diferentes trastornos de ansiedad. Ese punto, fíjate que a mí me gusta mucho clarificarlo Okay. en clases, en entrevistas, porque, por ejemplo, me han llegado pacientes ya con asesoría o con consulta psiquiátrica, ¿no? Diciendo, es que tengo el problema de la ansiedad, ¿no? Entonces es como bastante general, porque incluso los psiquiatras en algunos casos llegan a explicárselo así a los pacientes, ¿no? Claro. Entonces cuando me dan esa información o ese dato, o sea, lo que mi mente me dice rápidamente es, ok, pero ¿cuál de todos los trastornos de ansiedad que existen, ¿no? Claro. Ya lo decías tú bastante bien, pues tenemos el trastorno obsesivo compulsivo, el trastorno de ansiedad generalizada, las fobias específicas, la agorafobia, el estrés postraumático incluso, ¿no? Y precisamente dentro de estas categorías donde la ansiedad, entendida como un problema, es como el principal síntoma, encontramos a la ansiedad social, ¿no? A la ansiedad social que se caracteriza, cada uno de los trastornos de ansiedad pues tiene una característica muy particular. Y en el caso de la ansiedad social, pues vamos a encontrar que esta característica, este distintivo, ¿no? Es que las personas que lo padecen, pues presentan, valga la redundancia, ansiedad en situaciones sociales, ¿no? Okay. Situaciones sociales que pues estamos inmersas todos los días en ellas, ¿no? Es decir, la vida te va poniendo en esos contextos en donde tienes que interactuar, ¿sí? Y para cosas incluso tan sencillas como hablar para pedir una pizza, pedir información de dónde está una calle a la que te diriges o una oficina, por ejemplo.
pedir tu tarjeta de calificaciones en la universidad, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, las personas que tienen esta problemática, que padecen ansiedad social, tienen temor, ¿sí?, de sufrir situaciones embarazosas o que ellos mismos puedan quedar avergonzados en estas situaciones sociales, ¿sí? Eh, Obviamente, el tener ansiedad, el tener temor, el tener miedo a estas situaciones complica en muchos casos, ahora sí que la vida cotidiana, ¿no? Las actividades que uno realiza a diario. Vamos a encontrar, bueno, como en todos los trastornos de ansiedad, hay como características muy específicas, pero principalmente el tema del miedo, el tema de la ansiedad, que es una serie de reacciones fisiológicas ante estas situaciones ya mencionadas. Qué interesante todos los que nos mencionas, ¿no? Como en bastantes situaciones de nuestra vida cotidiana, como bien lo mencionas, podemos encontrar ese tipo de especificaciones en las cuales estamos inmersos y en las cuales puede haber un déficit ahí, ¿no? Entonces, hablabas de esta parte y me llegó así de manera rápida, como una duda, una inquietud, ¿no? Porque en ocasiones en el contexto que nos podemos encontrar pueden ser distintos a cada persona, ¿no? Eh, Se me viene así rápido. A una persona que a lo mejor viva en un pueblo con una persona que viva en una parte de ciudad. Ahí, ¿cómo es entonces esta parte como de evaluación, ¿no? Porque entiendo que el contexto es totalmente distinto, ¿no? Las exigencias mismas de la persona pueden ser distintos, ¿no? Entonces, también eso como que lo tenemos que tener presente. Claro, claro, definitivamente, ¿no? Y creo que no solamente con la ansiedad social, me parece que con todo esto que llamamos psicopatología o que llamamos trastorno psicológico, ¿no? Me parece que es muy importante entender el contexto en donde se ha desarrollado o donde se desarrolla la persona, ¿no? Que busca, en este caso, el servicio de psicoterapia, ¿no? Una cosa que me parece importante comentar aquí, porque me parece además muy interesante tu comentario, es esta parte de, ¿cómo lo podemos decir? De evaluar, ¿sí?, qué tanto está afectando a la vida del consultante, ¿sí?, lo que él te está reportando, si es que llega a terapia, ¿no? Si es que llega a terapia, si es que llega y te dice, ¿sabes qué? Tengo esta problemática a la hora de interactuar con algunas personas, ¿no? Obviamente nosotros como terapeutas pues vamos a requerir un historial clínico, vamos a requerir una historia de vida del consultante para poder entender todas las variables, ¿no? No porque un consultante me diga, ¿sabes qué? A mí me da pena hablar con tal persona o en tal contexto, automáticamente voy a decir, tienes ansiedad social, ¿sí? Obviamente se requiere una evaluación bastante formal, se requiere que la información pues la tengamos bastante organizada y reitero, no solamente en la ansiedad social, me parece que en cada cada uno de los casos, con cada uno de los pacientes, consultantes con los que trabajamos, es importante tener esta información, ¿no? Ok. Qué bueno, así que también me lo aclaraste porque sí también como que tenía esta duda y también para que la gente a lo mejor también vaya aclarando esta parte, ¿no? Porque puede llegar alguien que a lo mejor de un pueblo y estas habilidades, como no están bien desarrolladas en su contexto, pues sea que se le pueda dificultar un poquito, ¿no? Y hasta cierto punto puede ser entendible que esa persona bajo sus circunstancias tenga como a lo mejor ese déficit en esos tipos de comportamientos, ¿no? Pero lo acabas de mencionar bien, ¿no? Con esta parte de qué tanto afecta su calidad de vida de la persona. Y claro. Y aquí hago un pequeño paréntesis, esto último que decías, eh, y al mismo tiempo no, es decir, okay. me ha tocado trabajar con consultantes, ¿no? Que vienen de estos contextos que tú señalas, no por ansiedad social, por otras circunstancias, que las habilidades sociales están bastante desarrolladas, Okay. ¿no? Entonces, podemos encontrar esta variabilidad, ¿no? En los contextos y digamos, una explicación sencilla a esto es que el tema interacción social no se ha convertido en una estimulación aversiva para esta persona, ¿no?
Entonces, Ok. por ahí entramos ya un poquito en esta parte de cómo explicamos, ¿no? También la ansiedad social. Sí. Y para esto, esta parte que acabas de mencionar, ¿no? De cómo explicamos, pues me llega la siguiente pregunta, ¿no? Para poder explicar cualquier problema psicológico, utilizamos como bastantes teorías para hacerlo, ¿no? Claro. ¿Cómo explicamos el origen de la ansiedad social? Mm, ujú. Sí, fíjate que a eso creo que es importante como remontarnos a los diferentes modelos terapéuticos, Ujú. ¿no? Por ejemplo, a mí me ha tocado ver modelos como muy cognitivos, ¿no? Donde se habla de aquellas primeras creencias que desarrolla el niño, ¿no? Las primeras creencias sobre sí mismo, por ejemplo, en relación a qué tan bueno eres, me refiero a qué tan eficaz eres para interactuar con otros, ¿no? Y entonces vas desarrollando como esas creencias de, ok, yo soy bueno hablando con otras personas, Ujú. o al contrario, ¿no? Yo soy malísimo para hablar delante de la gente o para hablar con otros, ¿no? Obviamente, ¿no? Para el desarrollo de estas creencias, pues se requiere toda una serie de experiencias. Por ejemplo, un padre, una madre o ambos padres sobreprotectores, por ejemplo, que le resuelven al niño todas las interacciones, ¿no? Por ejemplo, me vienen a la mente diferentes ejemplos, ¿no? Una ocasión con mi familia comiendo pizza, escucho que un niño dice, quiero más cápsula, ¿no? Mm. Y entonces la mamá le dice, párate y dile a la Ah, señorita que quieres un sobrecito de salsa, ¿no? Y entonces el niño dice, no, tengo miedo. Entonces se para el papá y le dice, yo voy entonces, ¿no? ah, Entonces, este me parece como un muy buen ejemplo de cómo en ocasiones, de manera muy inconsciente, sin tener mucho conocimiento de esto o nulo conocimiento de esto, los padres resuelven cada interacción social del niño al punto en donde el niño llega a una etapa en donde necesita resolverlas él, pero sí, las habilidades no han sido desarrolladas, no han sido entrenadas, por así decirlo, ¿no? sí. Me parece muy curioso esto, ¿no? Porque yo recuerdo que, por ejemplo, en la secundaria había un compañero mío y su mamá, probablemente a lo mejor muchos de los que escuchen tengan una historia similar. A este compañero su mamá iba por las boletas, iba a reescribirlo, iba a inscribirlo y ya posterior, como que todas estas habilidades que mencionabas, a ir a lo mejor a pedir sus calificaciones, a reescribirse, a interactuar con alguien más, como que le costaba un poquito más, ¿no? Y es Claro. esta parte a lo mejor de que están privando a esta persona, ¿no? A interactuar y que esté como directamente adquiriendo esas habilidades en ese tipo de contexto. Claro, claro. Y lo peor de esto es que precisamente, ¿no? Llegas a esa etapa, adolescencia aproximadamente, en Sí, donde ya las relaciones, ¿no? De esa edad, pues suelen ser bastante crueles, ¿no? Es decir, ya empiezan a señalar, ya se empieza a juzgar, ya se empieza a criticar el comportamiento eh, poco social, ¿no? Con estas dificultades de interacción, ¿no? Justamente me estaba acordando de un paciente con el que estoy trabajando, me decía, bueno, es que el otro día intenté, ¿sí? Intenté participar con mi grupo de compañeros y pues resulta que el comentario que hice no les pareció, ¿no? O sea, no estuvieron de acuerdo con eso, pero más allá de decirme que no estaban de acuerdo, empezaron a burlarse de mí. Dice, entonces, ¿ahora cómo le hago? Dice, porque apenas y lo estoy intentando y me encuentro con esto, me decía él, ¿no? Con toda la dificultad que él tenía para correr ese tipo de riesgos de interacción, pues resultaba que se encontraba con esa pared, con ese obstáculo, ¿no? Entonces, es lo que te comentaba, encima de que las habilidades no fueron desarrolladas, en contextos posteriores, en una etapa más avanzada, parecería ser que el contexto también se convierte en otro obstáculo para que esas habilidades se desarrollen en algún punto, ¿no? mira qué interesante, ¿no? Esto. Y sí, a ver, en ocasiones, pues el contexto dijeras, como habías mencionado anteriormente, no es que lo haga como de mala fe, ¿no? De te voy a castigar este comportamiento, ¿no? Totalmente, ¿no? Pero sí, a lo mejor ese tipo de comentarios o las risitas que luego suelen haber ante X o Y comportamiento,
sí limitan y son bastantes en ocasiones castigantes para ese tipo de comportamientos y en ocasiones va cada vez más en declive, ¿no? Esa es una de las explicaciones, entonces, Eric, a esta parte cognitiva, pero Sí, supongo hay bastantes otras más del modelo que manejas, ¿no? sí, claro, claro, ¿no? Por ejemplo, y qué bueno que me lo recuerdas, porque por ahí ya estábamos hablando de otras cuestiones, pero sí, no, digo, hay explicaciones como muy cognitivas acerca de esto. Obviamente, el niño, el adolescente, el adulto va forjando, ¿verdad? Creencias bastante arraigadas, no solamente de sí mismos, como dice Beck, ¿verdad? Sino también de los otros. Por ejemplo, la gente es mala, la gente me va a juzgar, las personas se van a burlar, etcétera, etcétera, sino que también creencias centrales del mundo en general, ¿no? El mundo es peligroso, el mundo es cruel, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, eso digamos un modelo como muy cognitivo y obviamente, ¿no? También hay como explicaciones más conductuales, ¿no? Acerca de esto, ¿no? Esas primeras experiencias del niño que suelen ser en ocasiones bastante aversivas, ¿no? Ya poníamos este ejemplo de burlas, de crítica, sobre todo en algunos casos en donde el niño se percibe a sí mismo diferente, por ejemplo, ¿no? El niño con sobrepeso, el niño con algún problema en el desarrollo, etcétera, etcétera, ¿no? O con alguna diferencia, el niño que es más alto que otros, por ejemplo, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, estas experiencias que se convierten en un estímulo aversivo o en estimulación aversiva, pues van haciendo que el niño presente conductas, estas que llamamos conductas de evitación, ¿no? El niño va presentando comportamientos de aislamiento, ¿sí? Cuando se le pregunta, oye, mira, hay más niños o quieres jugar con los otros niños, no, yo estoy bien aquí, ¿no? Ahora, ¿no? En la actualidad, digamos, los medios electrónicos facilitan que se dé también este tipo de comportamientos, ¿no? Además de que allá se me castiga, aquí en la mano, ¿verdad? Tengo acceso a una serie de reforzadores porque yo he de preferir estar allá. O sea, tiene, tiene bastante lógica, ¿no? Claro. Tiene bastante lógica. Además, con el tema de las redes sociales, aquí yo me puedo inventar otra personalidad, es decir, yo puedo decir que soy muy bueno jugando fútbol, que además que tengo tantas habilidades, etcétera, etcétera, ¿no? Soy otra persona totalmente diferente a ese concepto que tengo de mí mismo, ¿no? Entonces, se establecen como esos patrones, esos comportamientos evitativos, ¿cierto? Que de alguna u otra manera, si tienen, digamos, un efecto placentero a corto plazo, porque además me impide contactar con esa dificultad, me impide contactar con la ansiedad, me impide contactar con el miedo, me impide contactar con la vergüenza incluso, ¿verdad? Eh, y obviamente voy adquiriendo este hábito a estar solo, a no conectar con las personas, a que empiece a desarrollar una serie de deficiencias, por ejemplo, a pedir ayuda ante dificultades, etcétera, etcétera. O sea, aquí ya podemos ir imaginándonos la amplia gama de problemáticas que se desarrollan a partir de el aislamiento, por ejemplo. Sí, claro, ¿no? Mencionas bien esta parte del aprendizaje directo que en ocasiones tenemos a lo largo de nuestra historia de vida, ¿no? Que en ocasiones este tipo de comportamientos, como bien mencionabas, se miran castigados, ¿no? Pero también me gustaría preguntarte algo muy importante, o bueno, que considero también importante a la hora de evaluar esta situación, ¿no? El aprendizaje vicario, que en ocasiones también hacemos, ya sea a nuestras figuras paternas, mamá, papá, o gente cercana, o incluso en medios digitales, ahorita que estabas hablando de todo esto, porque también eso hace que limite mucho también en nuestros comportamientos. Sí, sí, definitivamente, ¿no? Fíjate, y aquí te voy a compartir un poquito de mi experiencia. En los 15 años que tengo como terapeuta, en los diferentes casos con los que yo he trabajado, ansiedad social, ¿no? No sé, aquí voy a aventurarme un poco, ¿no? Porque obviamente siempre vamos a requerir como estudios más serios sobre esto, ¿no?
pero al menos lo que yo podría decir es que de un 60 a un 70% de consultantes con ansiedad social, al menos uno de los padres también presenta características de ansiedad social. O sea, es un alto porcentaje, ¿no? Sí, sí. Recuerdo muchísimo el caso de un chico que llega a terapia, 22 años, 23 años aproximadamente, estaba estudiando la universidad y él llega a terapia por la dificultad que tiene para exponer en clase, ¿no? No solamente exponer en clase, también dificultad para integrarse cuando le dejan trabajo en equipo, por ejemplo, prefiere hacer los trabajos él solo. Esto le ocasiona problemas además laborales, porque además de estudiar trabaja, ¿no? Entonces él dice, yo no sé por qué soy como mi papá. Yo recuerdo a mi padre y yo recuerdo que él nunca tenía amigos. Yo recuerdo que él siempre estaba en casa, ¿no? Entonces, sí, esta parte del aprendizaje vicario es una parte bastante importante, ¿no? Que además podría ser otra explicación, ¿no? De estas que estamos hablando, ¿no? Un modelo cognitivo, un modelo como muy conductual, las conductas de evitación, y por otro lado, otro motivo, ¿no? Que pudo haber originado estas características es precisamente el aprendizaje vicario. Sí, claro. O también se me viene ahorita a la mente que una persona al quererse acercar, imaginemos que está sentado, ¿no? Y de repente mira cómo hay una interacción entre una chica y un chico, que el chico se quiere acercar a ella, ¿no? Y entonces va el chico caminando y la chica inmediatamente le dices, no me hables, y se levanta y ahí lo deja solo, tus amigos, ¿no? Empiezan como la burla y decir, ves, como no sé qué. Ese aprendizaje también que está adquiriendo de esa manera es como de, ahí también puede Claro, haber ese tipo de comportamiento, ¿no? claro, porque además corrobora, ¿no? Sí, Yo creo que exacto. una de las cosas que una de las cosas que pueden ser como más reforzantes para el ser humano es tener la razón, ¿no? Esto que desde la RFT le llaman la coherencia relacional, por ejemplo, ¿no? El hecho de que yo tenga claro que interactuar es peligroso, que pedirle a una chica que me gusta, que salga conmigo, que eso es peligroso, y además corroborarlo, quizá no directamente a través de mi experiencia, sino a través de la observación que a otra persona le ha sucedido, digo, eso es más que suficiente, ¿verdad? Claro. Para corroborar esta razón que yo tenía acerca de esto, ¿no? Y además, un estímulo también bastante claro, un estímulo discriminativo, para que yo no dé la conducta que me gustaría tener, pero que sé que ahora es peligrosa, aún más, ¿no? Sí, claro, ¿no? Y que, como bien mencionas hace ratito, ¿no? Como hay todos este tipo de explicaciones que nos sirven para poder evaluar ese tipo de comportamientos, ¿no? Y cómo se dan en el contexto. Y son muy interesantes, ¿no? Porque en ocasiones, yo, aquí voy a poner un ejemplo mío, me daba cuenta que había comportamientos muy sutiles que hacía en la finalidad de que el malestar redujera. Por ejemplo, cuando estaba en el gimnasio, según yo, me iba casi al fondo o en un espacio donde no hubiese mucha gente, porque según yo, para apurarme más. Pero me empecé a notar que en un tiempecito, como que hacía los ejercicios más rápidos con la finalidad de irme. Fíjate, cómo esos tipos de comportamientos, ¿no? Muy sutiles, ¿no? Puede hacer que a lo mejor ya en otro punto, cada vez que vuelva a ver, porque así un tiempo me pasó, cuando me empecé a dar cuenta, ¿no? Cada vez que había como más gente, me iba hacia allá y me apuraba para terminar más rápido, Ya, ¿no? ok, sí, sí, como muy clara ahí, ¿no? A la hora de que haces tu propio análisis, Sí, dice, sí, no, esto parecería ser más como una conducta de evitación. Y exacto. fíjate, surge algo bien curioso de esto que dices, porque también se ha señalado, ¿no? En diversos manuales, por ahí estos manuales tan famosos que hace algunos años publicó el doctor Vicente Caballo, ¿no? Sobre tratamientos cognitivos conductuales, en un capítulo que precisamente es el capítulo de fobia social, se le llamaba en ese momento, ¿no? Fobia social, se habla de que existen, digamos, dos variantes de ella, ¿no? Por ejemplo, la ansiedad social discreta y la ansiedad social Ok. generalizada, ¿no? La ansiedad social discreta, según los autores, todos la presentamos. Es decir, al menos a una situación social, si tenemos miedo, ansiedad ante al menos una situación social,
ya entraríamos en esta categoría de ansiedad social discreta, ¿no? Por ejemplo, en mi caso, todavía me sigue sucediendo, pero antes era mucho peor hablar en público, por ejemplo, ¿no? Era algo que, o sea, yo decía, yo jamás daré clases, o sea, no, yo clases nunca, ¿no? Pero, digamos, la vida me fue poniendo en esos contextos de exposición, Claro. ¿verdad? En donde pues no me quedaba de otra que tolerar la ansiedad y habituarme, ¿no? Hasta que llegó el punto, mejor dicho, de habituarme, y ahora puedo tolerarlo, ¿no? Por ejemplo, estar en este contexto de entrevista me genera ansiedad, pero he aprendido a tolerarlo, ¿no? Claro. Entonces, entramos como en esa categoría la mayoría de las personas, ¿no? Y la ansiedad social generalizada, que desde mi punto de vista son aquellos que llegan a terapia ya cuando consideran que la ansiedad es social, es un problema para ellos, es justamente lo que te comentaba. Mira, qué interesante todo eso que mencionas y comparto esto que acabas de mencionar tú, no que te pasaba a ti, también a mí y por eso fue el motivo que empecé a hacer esto, pero bueno, no hablaremos de esto. Creo que una de las características, ahorita quiero que me aclares si estoy en lo correcto, es esta parte del escrutinio, ¿no? Que es esta valoración negativa que puedo percibir que otras personas pueden hacer acerca de lo que hago, de lo que estoy haciendo. Sí, definitivamente, ¿no? Este estilo, digamos, catastrófico, ¿no? De que puede ocurrir lo peor si inicio esta interacción, si me mantengo en esa interacción, o incluso si finalizo la interacción, ¿no? Porque yo puedo estar interactuando con una persona, tal vez con la necesidad de ir a realizar un trabajo, tal vez tengo un compromiso, pero yo no puedo concluir la interacción, yo no puedo decirle, oye, discúlpame, mira, ya se me acaba mi tiempo, me tengo que retirar, por ejemplo, ¿no? Entonces, creo que cuando hablamos de ansiedad social, hablamos de esa problemática a tres niveles, ¿no? El iniciar una interacción, el mantenerla, ¿sí? Porque yo puedo iniciarla fácilmente, hola, ¿cómo estás? Pero de ahí ya no sé qué decir, mantener la interacción. Y por último, finalizar la interacción. Creo que son esos tres niveles en donde muchas veces trabajamos en terapia, ¿no? Porque es eso mismo, lo vamos a incluir también en la evaluación, en dónde está la problemática a la hora de interactuar, ¿no? De un consultante determinado. Ok, qué interesante todo esto que mencionas. Y esto último que acabas de mencionar, acerca un poquito de cómo se puede trabajar en sesión, me lleva a la siguiente pregunta. Sé que pues aquí obviamente no es como que vamos a dar una receta genérica, ni mucho menos sustituye el hecho de que una persona vaya a terapia, ¿no? Y que inicie el proceso psicoterapéutico, pero también, así como hay bastantes explicaciones para poder explicar este problema psicológico, también hay bastantes procedimientos, ¿no? Hay bastantes tratamientos. ¿Me podrías mencionar algunos respecto a cómo se trabaja con la ansiedad social? Claro. Bueno, tradicionalmente, ¿no? Al menos desde las terapias de conducta o las terapias cognitivas conductuales, lo que tradicionalmente se ha venido realizando es la terapia de exposición, ¿no? Okay. Aquí vale mucho la pena, ¿sí? Y creo que aquí en esta parte nos ayuda mucho determinar con qué tipo de ansiedad social estamos trabajando. Yo te decía hace ratito, ansiedad social discreta, ansiedad social generalizada, porque al menos algunos autores han señalado que si hablamos de ansiedad social discreta, es decir, temor a una, dos situaciones de interacción social, el tratamiento es el mismo que se realiza, por ejemplo, para fóbicos específicos. Es decir, se elabora una jerarquía, se le enseña a los consultantes a evaluar su nivel de ansiedad, con esto que llaman escalas subjetivas de ansiedad, ¿no? Las famosas SUDS, ¿no? El paciente aprende, ¿no? A decir, ok, en este momento estoy 8% ansioso o en una escala del 0 al 10 tengo un 8 de ansiedad o en este momento tengo un 6 de ansiedad, ¿no? Estas escalas subjetivas, estas autoevaluaciones que el consultante hace de su estado de ánimo, ¿no? Su estado emocional. Esa es la primera parte. La segunda parte consistiría también tradicionalmente, ¿no? En enseñarles estrategias de afrontamiento, es decir, todas esas estrategias que el consultante hace antes de exponerse al estímulo que produce ansiedad. Por ejemplo, técnicas de relajación,
por ejemplo, autoinstrucciones, cuando el paciente se dice a sí mismo, no me va a pasar nada malo, sé que esto lo voy a percibir un poco mal, pero de ahí no va a pasar, por ejemplo, esto es ansiedad, yo ya sé que la ansiedad no me va a matar, por ejemplo, ¿no? Y ya llegamos al punto en donde se elabora la jerarquía, cada una de las situaciones por las que el consultante deberá pasar, ¿sí?, a lo largo del proceso de terapia, y que cada una de ellas pues tiene que ver con la interacción, cada una de ellas que tiene que ver con la situación que le produce ansiedad, ¿no? Por ejemplo, este chico que te comentaba, ¿no?, que tenía fobia a exponer en clase, organizamos con él una jerarquía en donde él tenía que hablarle de un tema de estos que él veía en la universidad, primero a una persona que era su terapeuta, en la segunda sesión a su terapeuta y a un invitado de él, en la tercera sesión a su terapeuta, a su invitado y a un invitado del terapeuta. Y así sucesivamente, conforme avanzábamos las sesiones, íbamos invitando una persona diferente. Terminamos esas exposiciones cuando él logró dar una exposición, ¿sí?, a 15 personas, por ejemplo, ¿no? Ya, él estaba exponiéndose dando una exposición, ¿no? Interesante. Sí, entonces, digo, tradicionalmente es eso, ¿no? La terapia de exposición, como toda terapia de exposición, la jerarquía pues debe ir como bien organizada, muy clara. El consultante debe tener claro cuál va a ser su conducta en cada ítem de la jerarquía hasta llegar al punto más alto que en teoría sería el que le generaría más ansiedad, ¿sí? Obviamente el terapeuta le acompaña a lo largo del proceso, se dejan algunos ejercicios de autoayuda o tareas para casa para que el consultante siga exponiéndose fuera del consultorio terapéutico, por ejemplo, ¿no? Vale. Tradicionalmente es eso, ¿no? Hay otras intervenciones que parten de modelos más cognitivos en donde el terapeuta refuta esas creencias catastróficas, ¿no? Esos pensamientos de todo o nada, esos pensamientos de que él es un fracasado o fracasada, etcétera, etcétera, como una terapia más cognitiva, vaya, ¿no? Okay. Y bueno, actualmente existen otros abordajes, las ya tan famosas terapias contextuales, ¿verdad? Por ejemplo, ACT, pues tendría que dejar en claro con el consultante desde un inicio, o al menos en las primeras sesiones, cuáles son los valores del paciente, ¿no? Siempre poniendo las acciones del paciente ahí como estas acciones comprometidas que le van a permitir acercarse a esos valores. Por ejemplo, ¿a qué te estarías acercando si logras hacer esa exposición en clase? Etcétera, etcétera. No digo, creo que todas las terapias tienen un elemento central y ese elemento central es la interacción, es la exposición. Porque aunque con tu terapeuta, supongamos que tu terapeuta no es un terapeuta de conducta, aunque tu terapeuta no te hable de eso, te estás exponiendo al interactuar con él, Sí, ¿no? sí. O sea, de entrada ya es una De ir. exposición. Claro, el ir a terapia, el platicar con el terapeuta, ya es una exposición en donde incluso tal vez el terapeuta ni lo sepa, ¿sí?, porque tal vez practica otro modelo psicoterapéutico, pero está reforzando Claro. esa conducta de interactuar del consultante, ¿no? Creo que ese es el elemento central, ¿no? Al menos hablando desde esta perspectiva. Claro, interesante. Para ejemplificar, voy a dar mi ejemplo porque mientras estabas narrando algunas cuestiones de los procedimientos, fue, mira, yo hice algo similar, ya había ido a un taller de ansiedad, ¿no? De que dio el buen Itiel con Salvador, y yo tenía esta problemática primero de hablar en público. Bueno, cuando fui, lo haré de manera muy rápida porque sé que también el tiempo, ¿no? Y entonces yo dije, ¿cómo me puedo ir exponiendo? Dije, voy a empezar a hacer pequeños formatitos de videos. Bueno, ya cuando dije, ok, como que aquí no siento que ya no me genera tanta molestia, incomodidad, dije, me voy a exponer en clases. Y entonces le empecé a pedir a mis maestros que me dieran la oportunidad de exponer, o cada vez que había la oportunidad de exponer, me exponía, ¿no? Ya cuando estaba en ese contexto con mis compañeros, que ya no sentía estas mismas reacciones, fue como de, ahora me voy a exponer con un grupo en el cual pues nadie me conozca,
y fue como que le dije a un maestro si me diera permiso, ya le platiqué y ya me dijo que sí. Bueno, antes sentía las mismas reacciones, pero me expuse, ¿no? Y después en otro Claro. contexto y así fui como exponiéndome a situaciones. Así que también esta parte fue como de un poco de exposición al hacer esto, ¿no? Y también Y esta y parte, a través de una jerarquía también, al parecer, porque claro, tomaste, digamos, lo que menos te provocaba ansiedad, le fuiste elevando poco a poco, ¿no? claro. Y sumándole a esto, estas partes, por ejemplo, antes de iniciar, estas pequeñas instrucciones que luego también me doy, ¿no? De ya lo he hecho Mm, antes, lo he hecho bien, o por lo menos me dicen que lo hago bien, ¿no? Y estos ujú. pequeños reforzadores que aparecen aquí, por ejemplo, tú, cada vez que me dices, tienes buenas habilidades sociales, cuando exponía a mis compañeros también, entonces ahí como que fueron apareciendo de manera natural en mi contexto, me fueron reforzando este comportamiento, solamente para ejemplificar un poco a cómo tú lo fuiste hablando. Sí, Mm, sí, justamente, ¿no? Creo que hay elementos como centrales en cada modelo psicoterapéutico, claro, obviamente, ¿no? Pero pues, hablando de esta perspectiva conductual, creo que sí es muy importante entender, ¿verdad? Desde un punto de vista, desde el análisis funcional, por ejemplo, cada comportamiento del consultante, ¿no? Porque incluso me ha tocado, ¿no? Trabajar con consultantes con ansiedad social que más allá de que se les dificulte o que se les note que se les dificulta la interacción quedándose callados, empiezan a hablar, a hablar, a hablar sin parar, por ejemplo, ¿sí? Y cuando les pregunto, por ejemplo, oye, ¿y qué sientes, no? ¿Qué está pasando en este momento que no paras de hablar? Y me dicen, no es que me siento muy ansioso, mm, es que no sé qué decirte y se me cruzan todas las ideas y todas las ideas que se me cruzan te las digo, ¿no? Entonces, fíjate cómo aquí, si nos anclamos a esta imagen tradicional de la persona con ansiedad social tímido, callado, mm, si vemos a este otro, vamos a decir, él no tiene ansiedad social, ¿sí? Pero es lo que, es lo que siempre decimos, ¿no? Digamos, topografías distintas, pero una misma sí, función en ese sentido, ¿no? sí, claro. Y qué bien que apuntas esta parte, ¿no? Porque sí puede existir estos como dos polos, ¿no? De esta persona que mencionas, ¿no? De que a lo mejor hable y hable y hable, topográficamente es distinta, pero Ujú. funcionalmente es lo mismo, ¿no? Y qué bien que ahí Claro. que lo apartas muy bien. Claro, claro. Porque incluso esta persona que habla y habla y habla, el que haya un momento de silencio, él no lo tolera, ¿no? Es como, es lo peor que le puede pasar. O sea, alguien Sí, tiene que hablar en este momento porque la estoy pasando bastante mal, ¿no? sí, y sí te puedes notar en algunas situaciones cuando pasa eso, o por lo menos yo, como que sí los empiezo ya cada vez como a notar, ¿no? Que a lo mejor alguien no Mm, tolera, como lo acabas de mencionar, esta parte de eco, ¿no? Que no sí, hay, sí, y está el silencio y es como que quieren, ¿no? sí, Pero sí. hay, no sé, ese rato, por ejemplo, hablabas un poquito de esta parte de iniciar, mantener y finalizar una conversación, que también es una de las características dentro de la ansiedad social. Me Sí. parece, una vez también en algún curso lo vi, sobre esta parte de Ujú. los ensayos conductuales, ¿no? Que se realizan Mm, dentro. Creo que también sí, es otro de los procedimientos. Por eso creo que lo sí, sí. mencionabas, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, la finalidad del ensayo conductual, que aquí una cosa bien interesante con el ensayo conductual es que incluye un elemento de exposición, ¿no? El hecho de estar realizando eh, actuaciones, role-playings, ¿no? De interacciones. Ahora, una cosa que sí es bien importante distinguir entre lo que es la exposición como procedimiento terapéutico y el ensayo conductual, es que en el ensayo conductual el objetivo o lo que vamos a intentar es fortalecer esos elementos moleculares de la comunicación. ¿Sí? ¿Cuáles son esos elementos moleculares de la comunicación? La mirada, el tono de voz, las pausas, la postura corporal, mientras la persona está interactuando. Okay. ¿Sí? Se hace una evaluación cuando, por ejemplo, en terapia individual, terapeuta y consultante, a través de una grabación, o sea, el terapeuta y consultante hacen un role-playing de una interacción, no sé, por ejemplo, que yo la voy a hacer de mesero, ¿sí? Y tú estás en un restaurante, por ejemplo, y vamos a grabar esa interacción de 1 minuto y medio donde tú me vas a preguntar, por ejemplo, qué te recomiendo,
donde me vas a preguntar qué este ingredientes trae determinado platillo, etcétera, etcétera, ¿no? Ok. Entonces, hacen esa grabación, terapeuta y paciente, 1 minuto, minuto y medio, y ambos ven el video y ambos evalúan cada elemento molecular de la comunicación, ¿sí? Una cosa que es bastante curiosa es que en la mayoría de los casos el paciente se evalúa peor que lo que lo hace el terapeuta, ¿sí? O sea, muchas veces, en mi caso, yo como terapeuta puedo observar un comportamiento bastante natural, pero el paciente se evalúa negativamente, ¿no? Esto lo hice mal, esto lo hice mal, esto lo hice mal. Y entonces, una vez que se ha evaluado, hay unas hojas de evaluación para esto, se vuelve a realizar la misma escena, ¿verdad? Pero previamente a que se vuelva a realizar, se acuerda cuál es el elemento que se va a intentar mejorar. Por ejemplo, el paciente dice, me gustaría mejorar, tal vez mirarte un poco más a los ojos. Vale, vamos a intentarlo. Se vuelve a poner la cámara o el celular con el que se está grabando, se repite la misma escena y se vuelve a evaluar. Aquí el objetivo, te digo, es que tras varios ensayos, el consultante pueda percibirse más eficaz en esa situación. Es decir, ya puedo mantener la mirada, ya alcé un poquito más el tono de voz, ya me percibo más seguro en ese último video, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, esa es la finalidad del ensayo conductual, que si bien es cierto, y te decía hace rato, incluye una exposición, porque está interactuando, 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 pero no una exposición jerarquizada como en la terapia de exposición. Ok. Qué interesante, ¿no? Cómo lo acabas también de desmenuzar, de cómo se podría realizar dentro de la sesión, pero también fuera, ¿no? Por ejemplo, esta parte de que se puede grabar una sesión en un restaurante, ¿no? Haciendo X o Y. También en ocasiones considero que el terapeuta juega un papel importante cuando hace el ensayo, ¿no? En esta parte de moldeamiento y también puede ser de modelado, ¿no? Claro, claro, también se pueden intercambiar roles, Sí, el paciente en este caso la hace de mesero, el terapeuta la hace del paciente, ¿cierto? Modela, etcétera, etcétera. vale. Obviamente puede haber un montón de interacciones, Sí. y una cosa bien interesante también es que aquí entra otra parte que podría hacer más efectiva, más efectivo el ensayo conductual, y esto tiene que ver con si es terapia individual o si es terapia grupal, ¿no? Okay. Obviamente, por obvias razones, parecería ser que la terapia grupal sería más efectiva porque hay mayor número de personas, puedes cambiar con los participantes, los roles, por ejemplo, puedes modelarle a otro participante que no pueda hacer una conducta que tú sí puedes hacer, por ejemplo. Y eso también, retomando un poquito el sentido de autoeficacia, ¿no? de Bandura, ¿cierto? Digamos, esto puede traer un impacto positivo al comportamiento del resto del grupo. Vale. Qué bien todo esto que nos acabas de explicar, porque así nos podemos dar cuenta cómo existen bastantes procedimientos, ¿no? Si se adecua a cada uno de acuerdo a cada persona y de acuerdo a qué es lo que necesita esa persona, ¿no? Y por eso todos ese tipo de procedimientos que hay, ¿no? Y los acabas de explicar un poquito de cómo se manejan adecuadamente. Como para ir terminando, Eric, me gustaría por último, de las preguntas, y después pasar un poquito a preguntarte otras cuestiones, es recomendaciones finales que les pudieras dar a las personas que nos puedan ver. Bueno, a los psicólogos, bueno, creo que el tema es bastante amplio, Sí. bastante interesante también. O sea, yo lo que podría recomendarles, ¿no? Que lean a Vicente Caballo, Albert Bandura, ¿no? Con los principios en este caso, ¿no? El aprendizaje social. Arturo Vados, que tiene por ahí un libro también bastante bonito sobre fobia social, ¿verdad? Y bueno, como siempre, ¿no? Estos principios skinnerianos, ¿no? El conductismo, que sin ellos obviamente se nos va a dificultar entender la finalidad y el objetivo de muchas de las intervenciones que hemos comentado aquí el día de hoy. Y para el público en general, pues nada, que tomemos en serio el tema de la ansiedad social, ¿no? De repente creo que la ansiedad social creo que de repente cae en una etiqueta como si estuviéramos hablando solo de timidez, ¿sí? Exacto.
y que de ahí no va a pasar, por ejemplo, ¿no? Ya comentábamos lo que padecen algunas personas cuando esto se desarrolla, ¿no? Las limitaciones que pueden tener a lo largo de su vida. Entonces, me parece de repente como un tema en donde si tenemos la oportunidad, por ejemplo, de saber de algún caso, de escuchar a alguien que tiene este tipo de problemática, pues tomárnoslo muy en serio, ¿verdad? Tomárnoslo muy en serio, escuchar a la persona y tal vez hacer la recomendación de que asista con un profesional que obviamente esté bien capacitado, ¿no? Sí, claro, ¿no? Y qué bien que apuntas esto, ¿no? Porque en ocasiones, como bien lo mencionas, a lo mejor no se toma en serio, dice, bueno, soy un poquito tímido, ¿no? Como en ocasiones a lo mejor se suele decir, bueno, no me va a afectar tanto, pero a lo mejor hay comportamientos muy pequeñitos como a lo mejor que yo mencioné, que a lo largo puede causar algún tipo de problemática y en cualquier área de su vida, ¿no? Llamémoslo trabajo, educación, a la hora de conseguir a lo mejor un empleo, para interactuar con alguien, puede ser Claro. que limite bastante su calidad de vida no, y qué bueno que apuntas a esta parte, ¿no? De que si ven, ya sea en ellos o en cualquier familiar o en cualquier otras personas, no duden en buscar una asesoría, ¿no? Que para eso Así están. es. Ok, Eric, bueno, te agradezco mucho que me hayas hablado acerca del tema, pero también me gustaría preguntarte acerca de tu curso, ¿no? Que es sobre ansiedad social y también algo que me llama mucho la atención que me platicas, que yo por lo menos no lo había como escuchado, ¿no? Esta parte del campamento de zona Claro. segura, se llama así, ¿no? Zona segura. Ok, Sí, ¿me sí, podrías, correcto. para terminar, me gustaría terminar con esto? Nada, pues lo del entrenamiento esa es la primera ocasión que lo estamos organizando, es el primer entrenamiento en intervenciones conductuales para la ansiedad social. Pues es un entrenamiento que la verdad me encantó cómo nos quedó por ahí el programita. Eh, ¿Por qué? Porque iniciamos con una base conductual, vaya, ¿no? Los principios del aprendizaje, el análisis funcional, para que tengamos esta perspectiva, ¿no? Para que los colegas que vayan a participar en el entrenamiento, que seguramente vienen desde otras perspectivas, que vienen practicando otros modelos terapéuticos, pues vean desde un inicio cuál es la perspectiva que nosotros vamos a tomar, ¿no? El análisis funcional, una perspectiva bastante conductual. Y posteriormente a ello, además vamos a tocar el tema de las terapias basadas en evidencia, y posterior a ello empezamos a abordar los procedimientos, ¿no? Ya decíamos el ensayo conductual, la terapia de exposición, el entrenamiento en asertividad, también que por ahí se atraviesa un poquito con todo esto que estábamos comentando, y las terapias contextuales, ¿no? Cómo lo aborda la terapia analítica funcional, cómo lo aborda la terapia aceptación y compromiso, incluso la activación conductual, que me parece como un elemento bien interesante del curso, porque donde quiera vemos activación conductual para depresión, Sí, ¿sí? Y entonces acá te decimos, no, espera, la activación conductual también nos puede servir en ansiedad social. Entonces, la doctora Elvira Nieto, ¿no? De España nos estará compartiendo ese tema también. Y bueno, todos los colegas, ¿no? Todos los docentes, va a estar Juan Pablo Coletti, Roger Escalante, Renzo Aguilar de Perú, Leonor López de aquí de Guerrero también, José Ignacio Cruz Gaitán, ¿no? Un colega que yo aprecio mucho, un gran amigo también, este, Ariel Faust de Argentina y el doctor Stefan Hoffman, ¿no? Creo que precisamente, ¿no? El doctor Stefan Hoffman pues va a brindar la última clase, va a dictar la última clase, donde nos va a hablar de un programa, que es el programa IMAS para ansiedad social, que por ahí en la web está el artículo, ¿no? El programa IMAS de ansiedad social, y me parece un programa excelente, ¿no? Porque combina lo que tradicionalmente se venía haciendo con la terapia de exposición y lo que se hace ahora con las terapias contextuales. Me parece que él, junto a Vicente Caballo, que son los que hicieron este artículo, retoman bastante bien lo que son las bases conductuales y hacen una integración magnífica para el abordaje, ¿no? de la ansiedad social. Entonces, todo el curso pues tiene un seguimiento bastante interesante. Bueno, pues hasta yo voy a tomar cada clase, ¿no? De verdad que está bastante padre y espero que los colegas puedan interesarse en tomar este entrenamiento, ¿no? Y vaya, lo del campamento, ¿no? Me preguntabas también por sí. acá. Sí, sí, igual yo no lo he visto, ¿no? Creo que también somos los pioneros en ese campamento. Eh,
¿En qué consiste o en qué va a consistir? Bueno, es un campamento dirigido a público en general, específicamente a personas que presentan ansiedad social. Ok. Hay como una, perdón que Específicamente. interrumpa, pero hay como una edad. Van a ser adultos a partir de Ok. 18 años. Vale. No quisimos todavía profundizar en niños y adolescentes, pero no sé, o sea, yo estoy seguro que en algún momento lo vamos a tener que hacer, pero quisimos iniciar con adultos de 18 años en adelante, con previa evaluación, es decir, primero habrá una sesión de evaluación, lo más Ok. probable es que esta sesión, una o dos sesiones, todavía lo estamos acomodando un poco, van a ser en formato online para ver si califican o aplican para el campamento, ¿no? Entonces, se van a realizar obviamente entrevistas estructuradas, se van a utilizar algunos inventarios que se han utilizado para evaluar la ansiedad social, más la entrevista, ¿no? La entrevista, algunas preguntas que vamos a estar realizando en modalidad online. El campamento tendrá una duración de 11 días, 11 días en donde las personas se van a quedar a dormir ahí, ¿no? Es día y noche, y se están estructurando diversas actividades que obviamente van a implicar la interacción, ¿no? Vamos a contar con el apoyo de estudiantes de servicio social que van a tener la tarea de acercarse a los consultantes, a los participantes, para hacer interacciones que van a estar jerarquizadas en tiempo, es decir, los primeros días las interacciones van a ser bastante breves, pero conforme vayan avanzando, las interacciones deben ir aumentando en tiempo, hasta llegar a un punto en donde una charla sea aproximadamente de 15 minutos. Después de 11 días, cada participante habrá recibido 6 sesiones individuales y 6 sesiones grupales. En 11 días se recibirán 12 sesiones, 6 individuales y 6 grupales, ¿sí? Y cada participante tendrá su terapeuta individual y habrá terapeutas grupales asignados para cada una de las sesiones, ¿no? Vamos a incluir, como ya lo he comentado anteriormente, terapia de exposición, vamos a incluir ensayo conductual. Las sesiones individuales van a estar, en las sesiones individuales se va a estar utilizando AC y FAB principalmente. Son los dos tipos de terapias que hemos elegido, y habrá sesiones específicas de mindfulness también al aire libre, ¿no? Acompañado de actividades que, como te decía al principio, pues van a implicar que con los participantes interactúen, ¿no? Programas de reforzamiento también vamos a estar manejando. Entonces, es una, es todo un reto. Yo la verdad lo platico y desde el momento en que se me vino la idea de todo esto, fue así como de, siento que va a estar muy padre, ¿no? Siento que va a estar muy padre, porque además nos va a servir para hacer cierta investigación, ¿no? Que queremos hacer investigación de esto también. Tenemos muchas ganas de seguir aportando a lo que es la psicoterapia, lo que es la terapia de conducta, obviamente, y veremos, ¿no? ¿Qué obtenemos? ¿Qué resultados obtenemos con todo este tipo de intervenciones ahí combinadas, ¿no? En el campamento. Sí, oye, Eric, ¿y este va a ser en Acapulco, supongo? Ahí va a ser Será ese. en Acapulco, sí, será en Acapulco. No tenemos aún definido el lugar. Estamos por lanzar convocatoria ya iniciando este año, 2022. Yo creo que ya la próxima semana estamos lanzando la convocatoria, los lineamientos, etcétera, etcétera. Y en función de los participantes, estaremos determinando el lugar también. Obviamente, tenemos un cupo límite, ¿no? Pensamos que un cupo limitado de 14 personas es bastante bueno, pero bueno, vamos a esperar cómo es la respuesta acá de la ciudadanía. Y obviamente no vamos a intentar que esta información pues se difunda más allá de Guerrero incluso, Sí. porque puede haber personas que quieran venir a este campamento, ¿no? De 11 días. Sí, a mí me parece como muy interesante y muy bueno porque por lo menos yo no había escuchado, hablaba de campamentos que se iban así, ¿no? Pero esta parte que tú nos acabas de mencionar de que pues va a haber sesiones, 6 sesiones individuales, 6 grupales, va a haber terapia de exposición, va a haber programa de reforzamiento, va a haber ensayo, va a haber un montón que al final va también, es un campamento, sí, donde la van a pasar todos bien, pero también van a solucionar una problemática, ¿no? En la Sí. cual eso también es una finalidad y me parece
una idea, un proyecto bastante bueno y todos los éxitos, espero y se llene y las personas cooperen, vayan y aporten y aprendan bastante y también con tu curso, Eric. Ah, pues muchísimas gracias, Juan Manuel. Sí, te digo, cuando estábamos planeando todo esto, bueno, desde que lo Sí, planeamos, yo al menos estoy bastante ilusionado, me siento bastante contento y sí, te digo, esperando simplemente la respuesta, ¿no? De la ciudadanía acá, de la sociedad, ¿no? Incluso del Estado o fuera del Estado. Y en función de eso, pues veremos si es un proyecto que crezca, ¿no? Son los deseos que tenemos nosotros acá. sí, claro. Y ahorita rápido se me viene así como a la mente algo que tú también una vez me dijiste, ¿no? De que, si no mal recuerdo, el doctor Jorge Barraca una vez te dijo, Eric, siendo tan tímido, ¿por qué te atreves a hacer como todo esto? Así que también tú en este momento va a ser para ti como una terapia de exposición, Eric. Sí, sí, nada, creo que me va a servir a mí interactuar con todos los pacientes. Sí, creo que también me va a ayudar a mí bastante. Todos los que estemos ahí implicados, incluso, por lo que te comentaba, ¿no? Creo que todos al menos tenemos algún temorcito por Sí, ahí claro. en la interacción. Entonces creo que va a ser de mucho crecimiento personal Sí. para todos, incluidos los terapeutas, los chicos de servicio social, los dirigentes, en este caso tu servidor, etcétera, etcétera. Muy útil para todos. Sí. Bueno, Eric, la verdad te deseo todos los éxitos, pero y todas las personas asistan a este entrenamiento. Y no sé si antes de terminar te gustaría decir algo. Yo te agradezco el hecho de que hayas aceptado nuevamente la entrevista para hablar de un tema importante y también que nos anuncies esta parte que es sumamente interesante, ¿no? No, nada, el agradecimiento, como siempre, te lo decía al inicio, es padrísimo siempre charlar contigo. Espero que no sea la última vez, otra vez. Esperemos, si no, Ahí nos vamos definitivamente, organizando otra charla un día de estos. Y claro que no, sí. pues muchísimas gracias, ¿no? Igual a las personas que vean el video, ¿no? Este, todos los comentarios son bienvenidos, las dudas también, estoy a sus órdenes. Facebook personal, Eric Acevedo, la fanpage, psicólogo Eric Acevedo, o la de la asociación, ¿no? Acevedo y García, capacitación y psicoterapia, que es desde donde estaremos haciendo estas actividades que estábamos anunciando. Estoy a sus órdenes y pues nada, un abrazote a todos y feliz año nuevo además. Sí, bueno, feliz año nuevo, pero probablemente se salga ya en enero, así que probablemente ya haya pasado, pero igual, espero y hayan Va tenido a un... estar nuevo el año todavía. Exacto, ¿no? Pero bueno, no, Eric, te agradezco bastante yo el hecho de que hayas tomado el tiempo, ¿no? Me pasé, ahora sí me fui del tiempo que habíamos acordado y pues nada, yo encantado de que en otra ocasión podamos charlar de otro tema. Te agradezco mucho, de verdad. A la orden. Vale, Eric, nos estamos viendo. Cuídate. Bye bye.